Buenas noches, profesores. Gracias por asistir a la última sesión, la sesión 6 de 6, relacionada a la producción y evaluación de textos científicos y académicos. Hoy estamos con la profesora Claudia Vaca, desde Chile. Profesora Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Ya sabe que esta es su casa. Y la profesora Claudia Vaca nos va a hablar hoy sobre el manual de asignatura. Bienvenida, profesora Claudia, la clase es suya. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Atila. Buenas noches a todos los profesores. Un gusto estar aquí de nuevo para compartir un poco de lo que uno va cosechando y aprendiendo en el camino y seguir creciendo juntos, ¿no? Como comunidad de aprendizaje y seres humanos, que ahora estamos frente a una contingencia global que nos desafía a ser creativos, amorosos, pacientes y reflexivos sobre todo lo que hemos hecho bien, mal o más o menos. Entonces, bueno, no sé si tengo la disponibilidad de compartir. ¿Está habilitado, ingeniero? Sí, ya está habilitado a partir de este momento. Perfecto. Compartir pantalla. Bueno, con mi colega Daniela Bolívar, que es comunicadora visual, tal vez se incorpore más o menos al final de la programación ella. Hemos preparado este material que tiene que ver con un intento de manual para elaborar un manual de asignatura, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar hoy día, el manual de asignatura. Lo primero, tenemos el índice, esos son los contenidos que vamos a abordar, y vamos a empezar con la definición de lo que es y cerrar con lo que no es un manual en todo caso. Un manual no es el sílabus o programa de asignatura. Voy a empezar de abajo para arriba. ¿Le puedo molestar un minuto? Si podemos ampliar Claro. la presentación. Ah, ya, claro que sí, yo siempre me olvido de eso. Gracias, ingeniero. Buenísimo, ahora sí, disculpe. ¿Ahora sí lo pueden ver mejor? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a empezar diciendo que no es un manual de asignatura. El manual no es el sílabus o programa de asignatura, que le llaman. Este programa, cuando uno como estudiante entra y el primer día el profesor se presenta y entrega unas hojitas, 3, 4 o a veces solo una, y ahí está el sílabus, los objetivos, los objetivos de aprendizaje, y al final una referencia de autores que hay que leer a lo largo del semestre para lograr aprobar la materia. Entonces, que quede claro que el manual de asignatura o libro de texto, como le llaman muchos, o libro de la materia, no es el sílabus. Lo que sí es importante es que este sílabus, o también llamado programa de la materia, de la asignatura, es la base sobre la cual uno elabora con los años, con la práctica, con la experiencia, uno llega a elaborar ese manual de asignatura. ¿Por qué digo que con los años, con la práctica, con la experiencia? Porque un manual de asignatura no se hace de la noche a la mañana, de un día para otro, después de que di una materia por primera vez un semestre y ahora creo que estoy listo para hacer un manual de asignatura. No, un manual de asignatura exige dominio de la materia, dominio no solo teórico, sino dominio del proceso de haberla enseñado. Entonces, el manual de asignatura es resultado de un camino, de un recorrido. Un manual impacta a nivel pedagógico, didáctico y tecnológico. Lo pedagógico viene a ser el modelo global sobre el cual yo voy a elaborar los contenidos, supongamos, de introducción a la administración de empresas, o introducción a la literatura, introducción a la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, yo tomo una decisión pedagógica, digo, voy a enseñar la introducción a la agricultura desde un paradigma pedagógico conductista, constructivista, desde el paradigma complejo de Edgar Morin. Yo tomo una decisión ahí de cómo voy a enseñar la materia.
A veces esa decisión la toma el docente y muchas veces en países donde hay dictaduras, por ejemplo, esa decisión ya la tomó el Estado. Y el nivel pedagógico ya viene dado por el sistema estatal donde uno trabaja. El nivel didáctico viene a ser los pasos, los recursos, los momentos, la enseñabilidad que yo le voy a dar a ese contenido. Y el nivel tecnológico tiene que ver con las herramientas de las que yo dispongo para transferir todo este conocimiento que yo como docente quiero empezar a compartir con mis estudiantes. Entonces, esto va a impactar en el mejoramiento de la docencia. Por un lado, yo como docente, al elaborar este manual, voy a darme la oportunidad de mejorar mi proceso docente. Y por lo tanto, le doy la oportunidad a mis alumnos de mejorar el aprendizaje de los participantes en un curso, en un taller, en una materia universitaria, o en la incorporación de conocimiento en algunas instituciones, ¿no? Aquí ya un poco me amplío el panorama para que se vea también que el manual de asignaturas se aplica no solo en las universidades. Hay instituciones, corporaciones, países, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, en Chile, tienen algunas instituciones como la Subsecretaría de Desarrollo Regional o la Subsecretaría de Desarrollo Humano tienen lo que se llama el Departamento de la Academia. Y ese departamento sistematiza todos los procesos de una gestión de gobierno municipal, regional, nacional, y los vuelve manuales, que después se transfieren a las carreras de ciencia política, de administración pública, a las carreras de ciencias de la educación. Entonces hay una articulación entre las instancias académicas y el gobierno, para que la universidad genere respuesta y sea generación de ciencia, de conocimiento, para que responda a la realidad del país donde se está ejecutando, desarrollando ese proceso de aprendizaje. Eso como para que ustedes entiendan que hay diversidad de manuales. ¿Qué es importante también entender? Que la elaboración del manual es fruto de varios momentos. Es fruto del registro, es decir, ese diario de campo que yo tengo como docente. Yo doy la clase y me hacen mis alumnos preguntas, me doy un tiempito para anotar la pregunta que me hizo el alumno, tal vez la pude responder, pero tal vez pude haberle ampliado la respuesta, necesité más material, más recurso didáctico para hacerlo. Entonces yo voy tomando mi apunte, mi trabajo, mi diario de campo como profesor, como docente. Esto en todos los niveles, en los niveles parvularios hasta el nivel postdoctoral. En todos los niveles este proceso sucede, el diario de campo. La sistematización, después de haber dictado la materia de lenguaje y literatura, o de matemática, o de estadística, o de medicina, introducción a la medicina, o de marketing, etcétera, propaganda, etcétera, propaganda política, quiero decir, en el ámbito de las diferentes disciplinas, después de tantos años de haber desarrollado este oficio en esta materia, me doy cuenta de que tengo material acumulado, libros que he leído, libros que he consultado, conferencias a las que he ido, congresos a los que he asistido, actividades que he desarrollado con mis estudiantes y ellos me han entregado sus proyectos, sus resultados, y todo eso yo lo sistematizo. Tomo la decisión después de 8 años, 10 años, 7 años, mínimo 5 años. Tomo la decisión de ordenar. Eso implica sistematizar todo ese camino docente. Y me voy dando cuenta y voy encontrando, voy teniendo hallazgos metodológicos. Y empiezo a reflexionar. ¿Qué reflexiones me generó esta actividad con mi estudiante? ¿Cuáles fueron los logros de aprendizaje? Este estudiante ahora ya es profesional, ¿cómo le va en su carrera profesional? Si mi materia impactó en su desarrollo profesional y personal. Entonces reflexiono yo, ¿qué competencias alcanzó? Y luego, obviamente esa reflexión va de la mano con la acción, no es una reflexión que nace de la nada. Hay un proceso de innovación. Después de que yo reflexioné, empiezo a generar nuevas ideas, nuevos conceptos,
que nacen de este camino, de esta experiencia como docente. Y empiezo a generar gráficos, apuntes, mapas conceptuales, y luego de eso, mi trabajo, mi trayectoria docente, yo la dispongo hacia un proceso de validación. Un proceso de validación implica que yo llamo a un par de colegas y les muestro, tengo este material, me gustaría tener tu opinión, si podés darle una lectura. Obviamente uno le va a entregar al colega algo ya sistematizado, con una introducción, un índice de contenidos, actividades, etc. Y empieza el proceso de validación entre pares. Y luego yo lo valido un año o un semestre con mis alumnos. Este año estoy en esta etapa de elaboración de mi manual de asignatura y me gustaría que ustedes sean parte de mi muestra para validar y saber si estos ejercicios conviene hacerlos ahora, porque yo los hacía hace 5 años, pero no sé si ahora ustedes responden a esta misma consigna, etc. Y empiezo el proceso, voy registrando, los estudiantes van a tener reacciones diversas, yo voy tomando, y por supuesto este proceso va a ir acompañado de la creatividad. Yo voy a estar en ebullición ahí, con full creatividad, tratando de actualizar, quitar esto, poner este. Es un proceso casi como una tesis, elaborar un manual de asignatura de manera rigurosa, para que responda o acompañe el proceso de aprendizaje. Y ojo aquí, acompañe el proceso de aprendizaje. No es que el manual es todo. El manual es una hoja de ruta para la carrera profesional. En ese manual va a haber al final referencias consultadas. Va a haber links de entrevistas. Si vieron una entrevista de Edward Punset sobre las neurociencias y el impacto en el proceso de aprendizaje de la agronomía, de la agricultura, o un video sobre cómo la atmósfera y el dióxido de carbono impacta sobre la calidad del trigo y de los cultivos de soya, etcétera, etcétera. Si van viendo todo ese tipo de material actualizado, validado, eso tendrá que estar referenciado y linkeado, el hipervínculo ahí, con la cita como indica APA 2019, y el estudiante va a poder hacer clic e ir, incluso durante la lección 1 o el tema 1, el profesor pone el link sobre la marcha. Si van a llevar el contenido de impacto de la contaminación atmosférica en los cultivos de trigo en los últimos 5 años, supongamos, ¿no? Entonces ahí pongo el link, ¿no? De libros últimos que leí, últimos hallazgos, qué dice la Harvard de la agricultura y la agronomía. ¿Saben cuál es la Harvard de la agricultura y la agronomía? Según dicen, Zamorano, de Honduras, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allá? ¿Qué están investigando? ¿Qué hallazgos hay? ¿Qué novedades? Hicimos algún experimento con los estudiantes, también eso incorporan. Es decir, todo debe estar referenciado y acompañado, lección a lección, y después al final también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el manual, como digo, es una hoja de ruta. No es que el alumno solo se va a leer el manual y va a vencer la materia solo a partir del manual. El alumno tendrá que hacer el recorrido que hizo el profesor para elaborar el manual. Ir y mirar el video, leer la fuente hemerográfica, leer los artículos científicos sobre la disciplina en los últimos 5 o 10 años, leer, por supuesto, los fundamentos iniciales de la disciplina, los libros que dicen fundamentos, por ejemplo, fundamento de la física, fundamento de la matemática, fundamentos de la agronomía. Esos libros no son manuales. A veces hay este tema, se confunde. Esos libros son fundamentos. Lo dijimos en la clase de la TED, son fundamentos, teoría sustantiva es lo que van a encontrar ahí los estudiantes. Teoría sustantiva, marco conceptual, sistematización de todo el conocimiento generado en torno a la estadística, en torno a la matemática, en torno a la agronomía, que los marcos teóricos que dieron lugar al nacimiento de esa disciplina. Esos son los fundamentos. Por supuesto, a veces se van a encontrar con tapas donde dice fundamentos para entender el universo.
y ahí no pasa nada. Ustedes se encuentran con que no hay pues fundamentos realmente, no hay teoría sustantiva, solamente pusieron el título fundamento para vender el librito. También hay esas trampas, así que mucho cuidado. Otro punto importante, los formatos de manuales en algunos países entran en vigencia para todas las carreras. En el año 90 eso pasó en varios países y se encuentran en proceso de renovación curricular muchas veces en algunos países, y para aquellas que solicitan modificación de su plan de estudio, para hacer un poco seguimiento. Algunos estados lo piden, otros no. En otros países son incorporados de manera libre por los mismos docentes para facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. Repito, el manual es la hoja de ruta. Cuando uno termina una materia, uno termina leyendo muchos artículos, muchos libros, muchos diccionarios especializados, ¿no? Introducción a la ciencia política, Norberto Bobbio, introducción al derecho, aparte del que acompañan el manual, etc. Un manual contiene, por lo tanto, las orientaciones técnico-pedagógicas para el proceso de elaboración del programa de la asignatura. Lo que les decía al inicio, acá. El manual de asignatura no es el programa de asignatura. El manual lo que hace es que contiene, de contenedor, encausa, orienta a nivel técnico-pedagógico el proceso de elaboración de ese programa, de la experiencia docente y profesional. Lo encausa, lo ordena, lo direcciona. Entonces, en ese sentido, dejando clara la definición y las distintas variantes, ahí pudieron ver abajo, está la referencia de esta definición. El objetivo de hoy es bien preciso. Vamos a dar a conocer las características básicas de un manual. Voy a enfatizar el proceso metodológico de elaboración de un manual. Yo no les voy a decir un manual tiene la introducción, el desarrollo, porque para eso ustedes entran al internet y hay un montón. Ahora yo quiero que enfaticemos en el proceso metodológico, y ya se los dije en la definición. El proceso metodológico exige este tercer punto. Es fruto del registro, sistematización, reflexión, acción, innovación, validación y creatividad del docente. Eso es un manual, es resultado de esos pasos. Y esos pasos corresponden al proceso metodológico de la elaboración. Y para entender que no todos los manuales son iguales, ¿por qué? Porque cada asignatura es distinta, pues, ¿no? Cada disciplina, cada materia, entonces hay que elaborar de acuerdo a la disciplina. Tiene que haber coherencia disciplinaria, por supuesto. El ámbito en el que circulan los manuales, participantes de un curso, de algunos talleres, de alguna materia, de un módulo, o personas interesadas en la temática también pueden acercarse y leer un manual de asignatura. Los formatos que invierten en comunicación visual suelen ser los más accesibles a todo tipo de público, ¿no? La etapa de diseño y diagramación. Los formatos de tipo narrativo, con menos gráfica, inversión me refiero a inversión de tiempo, de creatividad, de contactar a algún colega experto en comunicación visual que me observe y me sugiera que acá, en vez de poner 8 líneas, mejor lo puedo representar en un gráfico circular o triangular o elíptico, y expresar en esa gráfica los 8 conceptos que quiero abordar. Entonces yo ahí voy a recibir una especie de asesoría de parte de mi colega diagramador o comunicador visual, ¿no? Y esto va a permitir que mi manual sea incluso más didáctico, más comprensible, ¿no? La fuente de esto de aquí es Bourdieu 2010. Algunas fuentes bibliográficas que les pueden servir para elaborar un manual, para entender la concepción epistemológica, teórica y práctica de un manual, sobre todo los aportes de Edgar Morán, también los aportes de Ana Isabel Bustamante en torno a ello. El libro de la profesora María Pía Franco y Patricia Landi es un buen referente para entender la estructura de un manual. Bueno, los libros que yo he elaborado con otras colegas en diferentes ámbitos de las ciencias sociales y humanidades, y de la gestión cultural, ahí tienen un listado
¿no? Esto después ustedes lo pueden consultar, algunos textos están en español, otros en inglés que nos prestaron los colegas de Finlandia, que son los que hicieron el prólogo de nuestro manual que hicimos con Dani Bolívar, el de Profes Fuera de la Caja. Entonces, ahora entremos a lo que viene a ser los formatos y partes. Manual para elaborar un manual de asignatura. Esta fue una consultoría que hicimos aquí entre mis colegas hace un tiempo, y este es un índice de contenido de lo que fue el manual para elaborar un manual de asignatura. Entonces había una introducción, contextualización, presentación, elaboración del programa, la identificación, el sistema de créditos transferibles entre una universidad y otra, la descripción de la asignatura, ¿no? Se presenta, se hace un descriptor por competencias, aprendizajes previos con los que entra el estudiante para poder afrontar los contenidos que se van a llevar adelante en esta materia. Es decir, elaborar un manual implica también que yo sepa que el estudiante que me va a llegar viene con unos conocimientos que adquirió en el módulo anterior o el semestre anterior con esta materia. La materia A me abre la materia B, y la materia B me habilita la materia C. Por lo tanto, yo debo estar al tanto de toda la malla curricular en la cual yo soy docente de una materia. Ser docente de una materia me exige, por ética y respeto al proceso de aprendizaje, revisar toda la malla. No es que me la voy a saber, pero tengo que tener una noción mínima de la malla curricular en la cual yo estoy contextualizando los contenidos de la disciplina en la cual soy experto y soy docente. Eso es muy importante, por lo tanto hay que conversar con el colega que da la materia que habilita la que yo doy, y con el colega que dará la materia que yo ahora doy, para articular contenidos. Eso es súper importante. Entonces, se fijan, hacer un manual exige varios momentos, y ayuda muchísimo a abrirse un Excel, una matriz y hacer fases. Cuando uno dice, ya 5 años dando esta materia, creo que ya estoy listo para hacer mi manual de asignatura. Entonces, me abro mi Excel, digo, objetivos que tengo, etapas en las que voy a avanzar, ¿no? Etapa de registro, etapa de sistematización, etapa de entrevistas a exalumnos que tuve, y voy, etapas de entrevistas a colegas, luego voy a validarlo en tal lugar, de 1 hora pediré en una biblioteca, etc. Entonces hay un proceso, y lo mejor siempre es tener su plan, ¿no? Para entender que este contenido que ustedes ven aquí no nace de la noche a la mañana. Cada punto atravesó un proceso de registro, sistematización, validación, reflexión previo. Algunos aspectos que hay que considerar en el formato manual para elaborar un manual, o al momento de elaborar un manual hay que considerar verbos que yo puedo utilizar y que van a predominar a lo largo de mis contenidos, por ejemplo. Objeto disciplina, es decir, la disciplina a la cual voy a direccionar este manual. El contexto general en el cual voy a incorporar, es decir, yo debo tener un diagnóstico previo de dónde provienen estos estudiantes, si son de colegios públicos o privados, cómo están sus competencias en lectura, en escritura, en elaboración de informes. Yo hago un diagnóstico previo del público al que voy a dirigir mi manual de asignatura. Es como cuando yo escribo un libro para niños, yo estoy pensando en mi público para niños. Si escribo un cuento para personas mayores a 18 años, igual, ¿no? Considero que no tengo que limitarme con ciertas estructuras de pensamiento, con ciertas estructuras de elaboraciones, porque un adulto me va a entender, pero en cambio un niño de 8 años no, otro de 7. Todas las etapas del desarrollo neurocognitivo de un ser humano son clave de considerar al momento de hacer el manual. Entonces, a todos los que querramos hacer un manual de asignatura, yo los invito desde ya a mirarse los videos, o leerse, si pueden, mejor todavía, el material de Stanislas de Jaén sobre neuroeducación, las diferentes etapas del proceso cognitivo, del proceso de aprendizaje. Sea usted ingeniero informático, sea usted
agricultor, veterinario, médico, si está dando docencia, es importante que se tome un tiempito para leer los principios de la neuroeducación, y de esa manera usted va a tener más éxito en la docencia, en el desarrollo de los contenidos, en transferir su experiencia como médico, como veterinario, y sus contenidos conceptuales, por supuesto. Entonces, eso como paréntesis se lo menciono. El contexto particular que puede haber en un proceso de aprendizaje, las particularidades del contexto, también hay que considerarlas. Hace unos días una profesora preguntaba una pregunta muy atinada además sobre qué pasa con estudiantes que tienen habilidades diferentes. Estudiantes que tienen esquizofrenia diagnosticada, Asperger, epilepsia, diferentes, eso le llaman ahora en neurociencia y en neurología la neurodiversidad que habita un aula. Entonces, con estos estudiantes, por supuesto, también hay que considerar esas variantes dentro de mi etapa de diagnóstico. Entonces, aquí yo les puse un ejemplo donde ustedes se arman esta malla. En el momento en el que están en la etapa de planificación de su manual, ustedes se arman una malla, donde tienen los verbos con los que quieren trabajar para identificar con precisión el objetivo de su manual. Y las etapas. En la lección 1, mi estudiante formula, en la lección 2, mi estudiante analiza, en la lección 3 aplica, en la lección 4 da ejemplos, hacemos experimentos sobre cómo cultivar soya transgénica y cómo cultivar soya orgánica, analizamos sobre la diferencia entre lo orgánico y lo transgénico, etcétera, y estos debates que hay ahora. Analizamos, diseñamos además nuevas ideas, nuevas posibilidades. El objeto viene a ser el objeto de estudio, por supuesto, aquí hay varias disciplinas. ¿En qué condiciones en qué condiciones yo estoy para alcanzar esos objetivos que se generan a partir de verbos, ¿no? Las variantes de esas condiciones. Ahora, respecto a la redacción, y aquí es el punto eje del proceso de elaboración de un manual de asignatura. Lo primero a tener en cuenta, lo dije antes y lo repito, es la contextualización demográfica, ¿no? La contextualización demográfica es saber las edades, las características socioculturales, las características a nivel de si hay algún diagnóstico médico del estudiante que llega, las características además de género discursivo que mantiene mi estudiante. Yo recuerdo mi primer clase con la profesora Paula Peña en la Gabriel. Ella nos hizo llenar una ficha que es una especie de diagnóstico sociodemográfico y además cultural. Y después al finalizar el proceso fue interesante porque a lo largo del proceso ella iba observando y también sugiriendo diferentes tipos de lecturas. Eran libros, por supuesto, de historia universal, Hobsbawm, etc. Entonces, ese ejercicio de empezar pidiéndole al estudiante que llene una pequeña ficha, a mí me ordena como profesor para saber el público con el cual voy a trabajar, porque me permite hacer adaptaciones curriculares, tal vez. Hay estudiantes que vienen de bachilleratos técnicos, de bachilleratos humanísticos, hay estudiantes que hicieron biológicas los últimos años, etcétera. Cada colegio tiene su variante, y si yo hago ese diagnóstico previo, voy a poder también hacer adaptaciones de género discursivo, sobre el léxico también de mi disciplina. Si mis estudiantes empezaron el semestre desconociendo términos propios de la agronomía o del marketing, si los desconocen, yo quiero que este semestre mis estudiantes sepan con claridad lo que es el marketing y sepan diferenciar con claridad lo que es el periodismo de medios masivos de comunicación y lo que es el periodismo del siglo XXI, donde están las redes sociales. Entonces yo establezco también retos a nivel de manejo conceptual, de logros a nivel léxico dentro de la disciplina, para que cuando mi estudiante termine el semestre y me haga una exposición, utilice de manera apropiada ciertas palabras, y además sepa el significado desde la disciplina de esas palabras.
Lo ideal en un manual es que se trabajen entre 2 o más personas. Por ejemplo, el manual Profes Fuera de la Caja, que es un manual para profesores y gestores culturales, que publicamos con el grupo editorial Odera el anteaño pasado. 4 autores somos. Mi persona, Daniela Bolívar, Pablo Carbone y Valentina Bajerer. Cada uno cumplió un rol en el proceso. Un rol desde su expertise, desde su disciplina. La etapa del prólogo que nos hicieron unas colegas educadoras de Finlandia, por ejemplo, ahí Valentina Bajerer tuvo un rol clave, ¿no? Con Pablo sistematizamos experiencia como profesores que hemos sido de colegio y también de otros contextos demográficos de Bolivia, y Daniela Bolívar leyó todo el material y empezó a elaborar la parte de diagramación y diseño, y fuimos generando sinergia, reflexión, se pulió, se enriqueció ese manual con 4 voces. Yo lo empecé, como con las primeras páginas, lo compartí, y me di cuenta que los aportes de mis colegas eran riquísimos, y les propuse esto que sea de los 4. Y entonces empezamos. Hay otros, por ejemplo, la profesora María Pía Franco con Patricia Landia son autoras del manual Competencias Textuales. Es una maravilla ese material para cualquier disciplina, porque en cualquier disciplina hay que tener competencias comunicacionales. Al final es eso lo que estamos haciendo esta semana, entender cómo comunicar mejor de manera escrita nuestra disciplina, nuestros conocimientos, nuestra trayectoria, para que el estudiante comprenda y desarrolle. Quien genera el contenido, quien edita lo que se va escribiendo, quien corrige y ve temas de estilo, y el diseñador y diagramador, todos estos profesionales pueden participar del proceso. También, si hay aspectos en otro idioma, habrá que incorporar algún traductor. Si, por ejemplo, yo voy a usar un marco conceptual en mi manual para la descripción, la taxonomía de la veterinaria, por ejemplo, entonces yo seguramente voy a usar los textos básicos, están en inglés o en algún otro idioma, voy a necesitar a alguien que me ayude con la traducción, o si voy a leer las traducciones, que un traductor me dé una mano y me diga cuál es la mejor traducción que hay, para que yo realmente utilice material serio, responsable, que no confunda a mi estudiante. Algo que también ayuda es invitar a alguien externo, alguien que no tiene nada que ver con la disciplina. Mi madre, mi hermano, mi vecino, algún amigo que es futbolista o que se dedica al arreglo de computadoras, o a mi amigo zapatero, y comunicarle lo que estoy haciendo y ver si me está entendiendo. Si yo tal vez tengo que simplificar, tal vez el léxico que estoy utilizando impide que yo llegue a mi estudiante y genera una barrera comunicacional. Entonces, todos esos elementos se ven en el proceso. Uno sabe cuándo un manual pasó estas etapas y cuándo nació de la noche a la mañana el manual, y es más bien una cartilla que sáquense fotocopia y con esto trabajamos este semestre. También hay eso. El proceso de hacer la sistematización escrita, hacer borradores, reflexionar sobre esos borradores, tomar apuntes, ajustes del contenido visual, todo eso es parte del proceso del manual, de la elaboración del manual. Se hacen pruebas con los estudiantes, con los participantes del curso, lo que ya les decía del diagnóstico previo del contexto al cual está dirigido, las probabilidades de comprensión del manual, darles el manual a los chicos del primer semestre y decirles, por favor, quiero que me validen ustedes este semestre este manual y díganme si comprenden este ejercicio, esta actividad, esta lectura, si la consideran muy compleja o muy simple, y pedir ese feedback, y de esa manera se está generando conocimiento. Sobre todo, profes, estamos en el siglo XXI, la era de la información, que no empezó incluso en el siglo pasado, ¿no? En los 50, 60 del siglo XX. ¿Y eso qué significa? Que el conocimiento, nosotros lo que hacemos es, ya no entramos al aula y le decimos a los chicos, esto es el conocimiento, esta es la información, porque la información está en las redes, está en todas partes, en la biblioteca. Nosotros tenemos que lograr gestionar
el conocimiento. Generar además conocimiento nuevo. Y el manual de asignatura, si uno es riguroso en la elaboración del mismo, va a lograr a nivel competencial que los estudiantes alcancen estos niveles de generación de conocimiento propio, de comprensión conceptual de qué es la agronomía, qué es la agricultura, qué es la zootecnia, de tener una facilidad para responder preguntas tan básicas de una disciplina. Eso es una competencia para comunicar su oficio, su disciplina. Si va a ser médico, un futuro médico, cuando el paciente curioso le haga tantas preguntas, le pueda responder al paciente con claridad, con precisión y de manera simplificada. Lograr contextualizar. El ejercicio de hacer un manual me permite desarrollar como docente esas habilidades. Este es un ejemplo, si se fijan, de que les puede servir a ustedes para ordenar su proceso de elaborar el manual. Tenemos las fases de renovación curricular en algunas carreras, por ejemplo. La primera fase es el rediseño curricular, donde yo miro el perfil de egreso de mi estudiante, reviso la malla curricular. ¿Una malla qué es? Un tejido, ¿no? Todo está articulado. La malla existe porque está todo relacionado, un hilo con otro. Eso es, y la malla lo que hace es contener, sostener todos los contenidos que yo quiero transferir a mis estudiantes. Elaboro a partir de ese proceso un plan de estudio, la matriz de tributación, cuántos créditos tributo aquí, cuántas horas de aprendizaje aquí, cuántas horas prácticas, teóricas, trabajo autónomo, laboratorio, ¿no? Y luego la segunda fase, desarrollo didáctico y evaluativo. ¿Qué guías didácticas voy a incorporar para que sepan ordeñar una vaca, etcétera, para que sepan elaborar el queso, la mantequilla, cuáles son los recursos didácticos que voy a incorporar, instrumentos evaluativos? Esta segunda fase es importante siempre pensar en el contexto demográfico, el contexto de la infraestructura del lugar donde yo voy a dar la clase, porque por ahí no hay las condiciones, no hay todos los recursos e instrumentos, yo tengo que hacer adaptaciones, instrumentos evaluativos, cómo yo voy a saber si mi estudiante alcanzó la competencia o no. Ahí hay que reflexionar en esta segunda fase muchísimo, de manera colectiva, coordinada con los colegas. La tercera fase es la evaluación y monitoreo, donde yo recibo feedback, retroalimentación, propuesta de mejora, sistematizo, tomo la percepción de los estudiantes. Entonces aquí en este esquema ustedes tienen todo lo que les dije antes, pero ordenadito y breve, resumido, mapa mentales, ¿ya? Para que pasemos a otro punto. Aspectos a considerar, ahí me faltó la I, en la redacción y el diseño del manual de la asignatura. Lo que les decía antes, ¿no? Entonces yo tengo el nombre de la materia, el código de la materia, el tipo de curso de la materia, si es un curso teórico, un curso eminentemente práctico, si es un curso con base en laboratorio, si es un curso donde el objetivo es tener dominio teórico conceptual, la vigencia de este curso, hace cuántos años se da este curso, se da cuántas generaciones de profesionales han salido, y han salido profesionales y todos han tenido que tomar este curso sí o sí. Es decir, la vigencia, el periodo de vigencia y la actualización, por supuesto. La carrera, el departamento en el que está instalada la asignatura, la facultad, el número de créditos, el total de horas cronológicas y pedagógicas, el año o semestre, las horas presenciales, ¿no? Aquí las horas teóricas, las horas prácticas, las horas laboratorio, las horas de trabajo autónomo del estudiante, cuáles son los prerequisitos, los que yo les decía antes,